Los ríos profundos. Capítulo 5. Puente sobre el mundo. Pachachaca. Puente sobre el mundo significa este nombre. Solo un barrio alegre había en la ciudad, Huanupata. Debió ser en la antigüedad el basural de los Ayllus porque su nombre significa morro del basural. En ese barrio vivían las vendedoras de la plaza del mercado, los peones y cargadores que trabajaban en menesteres ciudadanos, los gendarmes gendarmes, los empleados de las pocas tiendas de comercio. Allí estaban los tambos, donde se alojaban los litigantes de los distritos, los arrieros y los viajeros mestizos. Era el único barrio donde había chicherías. Los sábados y domingos tocaban arpa y violín en las de mayor clientela y bailaban huaynos y marineras. Decían que en esas jaranas podían encontrarse mujeres fáciles y aún mestizas que vivían de la prostitución. Oleadas de moscas volaban en las puertas de las chicherías. En el suelo, sobre los desperdicios que arrojaban del interior, caminaba una gruesa manta de moscas. Cuando alguien entraba a las chicherías, las moscas se elevaban del suelo y formaban un remolino. El piso estaba endurecido por el caminar de la gente. Las mesas eran bajas y las bancas pequeñas. Todo era negro, de suciedad y de humo. Varias mestizas atendían al público. Llevaban rebozos de Castilla con ribetes de seda, sombreros de paja blanqueados y cintas anchas de colores vivos. Los indios y cholos las miraban con igual libertad, y la fama de las chicherías se fundaba muchas veces en la hermosura de las mestizas que servían, en su alegría y condescendencia. Pero sé que la lucha por ella era larga y penosa. No se podía bailar con ellas fácilmente. Sus patronas la vigilaban e instruían con su larga y mañosa experiencia. Y muchos forasteros lloraban en las abras de los caminos, porque perdieron su tiempo inútilmente noche tras noche, bebiendo chicha y cantando hasta el amanecer. Las chicherías recibían gente desde el mediodía, pero solo en la tarde y en la noche de los sábados y domingos iban los músicos. Cualquier parroquiano podía pedir que tocaran el huayno que prefería. Era difícil que el arpista no lo supiera. A las chicherías van más forasteros que a un tambo, pero ocurría a veces que el parroquiano venía de tierras muy lejanas y distintas, de Huaraz, de Cajamarca, de Huancavelica o simplemente de provincias del Collao, y pedía que tocaran un huayno completamente desconocido. Entonces los ojos del arpista brillaban de alegría, llamaba al forastero y le pedía que cantara en voz baja. Una sola vez era suficiente, el violinista lo prendía y tocaba, el arpa acompañaba. Casi siempre el forastero rectificaba varias veces. No, no es así, no, no es así su genio. Y cantaba en voz alta, tratando de imponer la verdadera melodía. Era imposible, el tema era idéntico, pero los músicos convertían el canto de un huayno apurimeño, de ritmo vivo y tierno. Manan, gritaban los hombres que venían de las regiones músicos, amenazándolos con los grandes vasos de chicha. Igual señor, protestaba el arpista. No, Alco, vociferaba el collabino. Ambos tenían razón, pero el collabino cantaba y los de la quebrada no podían bailar bien con ese canto. Tenían un ritmo lento y duro, como si molieran metal. Y si el buey no era triste, parecía que el viento de las alturas, el aire que mueve a la paja y agita las pequeñas hierbas de la estepa, llegaba a la chichería. Entonces los viajeros recordábamos las nubes de altura, siempre llenas de amenazas, frías e inmisericordias, o la lluvia lóbrega y los campos de nieve interminables. Pero los coyabinos eran festejados. Las mestizas que no habían salido nunca de esas cuevas llenas de moscas, tugurios con olor a chicha y a guarapo ácido, se detenían para oírles. Ellas sabían solo huaynos del Apurímac y del Pachachaca, de la tierra tibia donde crecen la caña de azúcar y los árboles frutales. Cuando cantaban con sus voces delgaditas, otro paisaje presentíamos, el ruido de las hojas grandes, el brillo de las cascadas,
que saltan entre arbustos y flores blancas de cactus. La lluvia pesada y tranquila que gotea sobre los campos de caña. Las quebradas en que arden las flores del pisonay, llenas de hormigas rojas y insectos voraces. Ay siwar kenti, ay picaflor, amaña guaita toco chaichu, no, ya no orades tanto a la flor. Siwar kenti a las de esmeralda. Ama gina kaichu, no seas cruel. Mayupatam uramuspa, baja a la orilla del río. Cori rapka, alas de esmeralda. Kai puka mayupi huacaskaita. Y mírame llorando junto al agua roja. Kawai kaumu wai, mírame llorando. Kawai kaumu wai, baja y mírame. Siwair kenti koripapa, picaflor dorado. Yasik kaita, toda mi tristeza. Por un waita kiskiri kakita, kaita, flor del campo herida. Mayupata Guaita, flor de los ríos, Saquescaita, que abandonaste. Yo iba a las chicherías a oír cantar y a buscar a los indios de Hacienda. Deseaba hablar con ellos y no perdía la esperanza, pero nunca los encontré. Cierta vez entraron a una chichería varios indios tramposos, con los cabellos más crecidos y sucios que de costumbre. Me acerqué para preguntarles si pertenecían a alguna hacienda. Manán haciendo cani, no soy de ninguna hacienda, me contestó con desprecio uno de ellos. Después, cuando me convencí de que los colonos no llegaban al pueblo, iban a las chicherías por oír la música y a recordar, acompañando en voz baja la melodía de las canciones. Me acordaba de los campos y piedras, de las plazas y los templos que los pequeños ríos a donde fui feliz. No podía permanecer muchas horas junto al arpista o en la puerta de calle de las chicherías, escuchando porque el valle cálido y el aire ardiente y las ruinas cubiertas de alta hierba de otros barrios me eran hostiles. Las autoridades departamentales, los comerciantes, algunos terratenientes y unas cuantas familias antiguas empobrecidas vivían en los otros barrios de Bancay. La mayoría de las casas tenían grandes huertas de árboles frutales. La sombra de los árboles llegaban hasta las calles. Muchas huertas estaban descuidadas, abandonadas, sus muros derruidos. En muchos sitios, casi hasta los cimientos, se veían las raíces de los espinos plantados en la cima de las paredes. Las antiguas veredas desmoronadas y cubiertas de ramas y de mantos de hojas húmedas, los sapos caminaban en el fondo de las hierbas. Caudalosas acequias de agua limpia inútil cruzaban las huertas. En esos barrios había manzanas enteras sin construcciones, campos en que crecían arbustos y matadas de espinos. De la plaza de armas hacia el río solo había dos o tres casas, y luego un campo baldío, con bosques bajos de higuería poblado de sapos y tarántulas. En ese campo jugaban los alumnos del colegio. Los sermones patrióticos del padre director se realizaban en la práctica. Bandas de alumnos peruanos y chilenos luchábamos ahí. Nos arrojábamos frutos de la higuería con hondos de jeve y después nos lanzábamos al asalto, a pelear a golpes de puño y a empellones. Los peruanos debían ganar siempre. En ese bando se alistaban los preferidos de los campeones del colegio, porque obedecíamos las órdenes que ellos daban y teníamos que aceptar la clasificación que ellos hacían. Muchos alumnos volvían al internado con la nariz hinchada, con los ojos amoratados o con los labios partidos. La mayoría son chilenos, padrecito, informaban los jefes. El padre director sonreía y nos llevaba el botiquín para curarnos. El añuco era un chileno artero y temible. Era él el único interno descendiente de una familia de terratenientes. Se sabía que en Abancay, que el abuelo del añuco fue un gran hacendado, vicioso, jugador y galante, hipotecó la hacienda más grande e inició a su hijo en los vicios. El padre del Añuco heredó joven y dedicó su vida como el abuelo al juego. Se establecía en las vías de los grandes propietarios, invitaba a los hacendados, vecinos y organizaba un casino en el salón de la casa hacienda. Tocaba piano, cantaba y era galante con las hijas.
y las esposas de los terratenientes. Las temporadas que él pasaba en los palacios de las haciendas se convertían en días memorables, pero al cabo se quedó sin un palmo de tierra. Sus dos haciendas cayeron en manos de un inmigrante que había logrado establecer una fábrica en el Cusco y que estaba resuelto a comprar tierras para ensayar el cultivo del algodón. Contaban en Abancay que el padre del Añuco pasó los 3 últimos años de su vida en la ciudad. Habitaba su propia casa, una mansión desmantelada, con una huerta de árboles inútiles y de hierbas que se secaban en el invierno y renacían con las lluvias del verano. El señor decidía suicidarse casi todos los días. Iba a la iglesia y rezaba. Se despedía del mundo contemplando el cielo y las montañas. Luego se dirigía a su casa caminando con pasos firmes. Al principio sus vecinos y los pocos amigos que tenía en el pueblo lo observaban con temor y con cierto alivio. Sabían cuál era su decisión, pero a la mañana siguiente se abría la puerta y el señor aparecía siempre abrigado con una amplia capa española. Contaban que una vez lo vieron antes de la hora del rosario armando un nudo corredizo en un naranjo de la huerta, que dejó la cuerda suspendida y trajo del interior de la casa 2 cajones y los puso uno encima del otro, y que así ya parecía todo resuelto, pero el ex hacendado esperó apoyado en el árbol y cuando a la hora del rosario tocaron las campanas, salió a la calle, se dirigió lentamente a la iglesia y volvió. Pero ya no pasó a la huerta, se quedó en las habitaciones interiores. No deshizo en los días siguientes la horca que había armado y los cajones quedaron junto al árbol. El añuco era hijo natural de ese señor. Los frailes del colegio lo recogieron cuando tenía 9 años, poco antes que muriera el padre. La casa fue vendida para pagar las últimas deudas que dejó el caballero. A pesar de su absoluta pobreza, el añuco era distinguido en el colegio. Los hacendados que visitaban a los padres le dirigían a veces la palabra y se aseguraba que algunos dejaban dinero para sus gastos de libros y propinos, pero él lo negaba con violencia y atropellaba a quien los insinuara. A mí me mantienen los padres, gritaba. El añuco tenía un protector, Lleras, el campeón de garrocha de carreras de velocidad y back insustituible del equipo de fútbol. Lleras era el estudiante más tardo del colegio, no se conocía bien su origen, y los padres lo protegían. Había repetido 3 veces el primer año de media, pero era el más fuerte y nadie en el pueblo dejaba de temerle. Había destrozado a todos los estudiantes y a los jóvenes del pueblo que pelearon con él. Era altanero, hosco, abusivo y caprichoso. Sin embargo, muchos domingos, después de las competencias de fútbol, cuando el equipo del colegio derrotaba a los clubes del pueblo o a los equipos de otras provincias, los alumnos lo llevábamos en hombros desde el estadio hasta el colegio, gritábamos su nombre por las calles. Iba él en medio del tumulto con la semblante frío y displicente. Muy raras veces parecían conmoverle nuestros aplausos. El añuco era entonces el héroe, el engreído. Le hacíamos un espacio delante del campeón y saltaba solo, chillaba el nombre de Lleras, echaba ajos y voceaba grandes interjecciones. Formaba otra multitud separada, celebraba su fiesta, pero ocurría a veces que después de una gran competencia, que Lleras había decidido el triunfo, a concluir el match, empezaba a vestirse lentamente y con expresión de desafío. El añuco le alcanzaba su ropa, empaquetaba los zapatos de juego, la chompa, y se erguía a ambos. Fuera de aquí, gritaba Lleras. Largo, perros, sarnas, agregaba el añuco, y nos dispersaban en el campo. Nadie entonces podría felicitarlos, ni el padre director se atrevía a acercarse a Lleras. Solo en la noche lo llevaba a la capilla del colegio, lo abrazaba y así juntos iban hasta la capilla. Casi siempre Yera salía con los ojos hundidos, por- pero con el semblante despejado, y durante algunos días no torturaba a los pequeños, comía y almorzaba sin hablar con nadie. La misma sombra dominaba al añuco. El añuco aparecía bruscamente entre los chilenos, atacaba como un gato endemoniado, era delgado, tendría entonces 14 años. Su piel era delicada, de una blancura desagradable que le daba apariencia de enfermizo, pero sus brazos flacos y duros a la hora de la lucha se convertían en fieras armas de combates. Golpeaba con ambas manos, como si hiriera con los extremos de 2 troncos delgados. Nadie lo estimaba. Los alumnos nuevos, los que llegaban de las provincias lejanas,
hablaban con él durante algunos días. El añuco trataba de infundirles desconfianza y rencor por todos los internos. Era el primero en acercarse a los nuevos, pero acababa siempre por cansarlos, y se convertía en el primer adversario de los recién llegados. Si era mayor, lo insultaba con las palabras más inmundas, hasta ser atacado para que Hieras interviniera, pero si reñía con algún pequeño, lo golpeaba encarnizadamente. En las guerras era feroz, ondeaba con piedras y no con frutos de higuería, o intervenía solo en el cuerpo a cuerpo pateando por detrás, atropellando a los que estaban de espaldas, y cambiaba de chileno a peruano según fuera más fácil el adversario, por pequeño o porque estuviera rodeado de mayor número de enemigos. No respetaba las reglas. Se sentía feliz de alguien cuando caía derribado en una lucha en grupo, porque entonces se acomodaba hábilmente para pisotear el rostro del caído o para darle puntapiés cortos, como si todo fuera casual y solo porque estaba cegado por el juego. Sin embargo, alguna vez su conducta era distinta. Al Añuco se le llegó a prohibir que jugara a las guerras. A pesar de hieras, en una gran asamblea lo descalificaron, lo descalificamos por traicionero y vendepatria, pero él intervenía casi siempre cuando no iba a escalar los cerros con hieras, o a tomar chicha o a fastidiar a las mestizas y a los indios. Llegaba repentinamente, aparecía en los bosques de higuerillas, saltaba de una tapia o subía del fondo de alguna zanja, y a veces peleaba a favor de cualquier pequeño que estuviera perseguido o que había sido tomado prisionero y estaba en el cuartel. Escoltado por varios guardias, se lanzaba como una pequeña fiera, gruñía, mordía, arañaba y daba golpes contundentes y decisivos. Fuera, sarnas. Tengo mal de rabia, gritaba. Con los ojos brillantes que causaban desconcierto, se lanzaban a luchar de verdad y sus adversarios huían. Pero muchas veces cuando el añuco caía entre algún grupo de alumnos que lo odiaban especialmente, era golpeado sin piedad. Gritaba como un cerdo al que degüellan. Pedía auxilio y sus chillidos se oían hasta el centro del pueblo. Exageraba sus dolores, gemía durante varios días y los hoyos no cesaban, se complicaban, se extendían. En las noches algunos internos tocaban armónica en los corredores del primer patio. Otros preferían esconderse en el patio de recreo para fumar y contar historias de mujeres. El primer patio era empedrado. A la derecha del portón de entrada estaba el edificio. A la izquierda solo había una alta pared desnuda y húmeda. Junto a esa pared había un gran caño de agua con un depósito cuadrangular de cal y canto, muy pequeño. Viejos pilares de madera sostenían el corredor del segundo piso y orillaban el patio. Tres focos débiles alumbraban el corredor bajo y el patio, quedaba casi en la sombra. A esa hora algunos sapos llegaban hasta la pila y se bañaban en la pequeña fuente o croaban flotando en las orillas. Durante el día se escondían en las hierbas que crecían junto al chorro. Muchas veces 3 o 4 alumnos tocaban huaynos en competencia. Se reunían en un buen público de internos para escucharlos y hacer de juez. En cierta ocasión cada competidor tocó más de 50 huaynos. A estos tocadores de armónicas les gustaban que yo cantara. Unos repetían la melodía, los otros el acompañamiento. En las notas más graves balanceaban el cuerpo, se agachaban y se levantaban con gran entusiasmo, marcando el compás. Pero nadie tocaba mejor que Romero, el alto y ahindiado rondinista de Andahuaylas. El patio interior de recreo era de tierra, un pasadizo largo y sin pavimento comunicaba el primer patio con este campo. A la derecha del pasadizo estaba el comedor, cerca del primer patio. Al fondo, a un extremo del campo de juego, tras una pared vieja de madera, varios cajones huecos clavados sobre un canal de agua servían de excusados. El canal salía de un pequeño estanque. Durante el día, más de 100 alumnos jugaban en ese pequeño campo polvoriento. Algunos de los juegos eran brutales. Los elegían los grandes y los fuertes para golpearse, o para ensangrentar y hacer llorar a los pequeños y a los débiles. Sin embargo, muchos de los alumnos pequeños y débiles preferían extrañamente esos rudos juegos, aunque durante varios días se quejaban y caminaban cojeando, pálidos y humillados. Durante las noches el campo de juego quedaba en la oscuridad. El único foco de luz era el que alumbraba la puerta del comedor, a 10 metros del campo. Ciertas noches iba a ese patio, caminando despacio. Una mujer demente que servía de ayudante en la cocina había sido recogida en un pueblo próximo
por uno de los padres. No era india, tenía los cabellos claros y su rostro era blanco, aunque estaba cubierto de inmundicia. Era baja y gorda. Algunas mañanas la encontraron saliendo de la alcoba del padre que la trajo al colegio. De noche, cuando iban al campo de recreo, caminaban rozando las paredes silenciosamente. La descubrían ya muy cerca en la pared de maderas de los excusados, o cuando empujaba una de las puertas causaba desconcierto y terror. Los alumnos grandes se golpeaban para llegar primero junto a ella, o hacían guardia cerca de los excusados, formando una corta fila. Los menores y los pequeños nos quedábamos detenidos junto a las paredes más próximas, temblando de ansiedad sin decirnos una palabra, mirando el tumulto o la rígida espera de los que estaban a la fila. Al poco rato, mientras aún esperaban algunos o seguían golpeándose en el suelo, la mujer salía a la carrera y se iba, pero casi siempre alguno la alcanzaba todavía en el camino y pretendía derribarla. Cuando desaparecía en el callejón, seguía el tumulto, las increpaciones, los insultos y los pugilatos entre los internos mayores. Jamás peleaban con mayor encarnizamiento. Llevaban a patear sus competidores cuando habían caído al suelo. Les clavaban el taco del zapato en la cabeza, en las partes más dolorosas. Los menores no nos acercábamos mucho a ellos. Oíamos los asquerosos juramentos de los mayores. Veíamos cómo se perseguían en la oscuridad, cómo huían algunos de los contendores, mientras el vencedor los amenazaba y ordenaba a gritos que en las próximas noches ocuparan un lugar en el rincón de los pequeños. La lucha no cesaba hasta que tocaban las campanas que anunciaba la hora de ir a los dormitorios, o cuando alguno de los padres llamaba a voces desde la puerta del comedor, porque había escuchado los insultos y el vocerío. En las noches de luna, la demente no iba al campo de juego. El Añuco y Lleras miraban con inmenso desprecio a los contusos de las peleas nocturnas. Algunas noches contemplaban los pugilatos desde la esquina del pasadizo. Llegaban cuando la lucha había empezado o cuando la violencia de los jóvenes cedía, y por la propia desesperación organizaban una fila. A ver, criaturas, a la fila, gritaba el Añuco, mientras Lleras reía a carcajadas. Se refería a nosotros, a los menores, que nos alejábamos a los rincones del patio. Los grandes permanecían callados en su formación o se lanzaban en tumultos contra Lleras. Él corría hacia el comedor y el grupo de sus perseguidores se detenía. Un abismo de odio separaba a Lleras y a Ñuco de los internos mayores, pero no se atrevían a luchar con el campeón. Hasta que cierta noche ocurrió algo que precipitó aún más el odio a Lleras. El interno más humilde y uno de los más pequeños era Palacios. Había venido de una aldea de la cordillera. Leía penosamente y no entendía bien el castellano. Era el único del colegio que procedía de un ayllu de indios. Su humildad se debía a su origen y a su torpeza. Varios alumnos pretendíamos ayudarle a estudiar, inútilmente no lograba comprender y permanecía extraño, irremediablemente alejado del ambiente del colegio, de cuanto explicaban los profesores y del contenido de los libros. Estaba condenado a la tortura del internado y de las clases. Sin embargo, su padre insistía en mantenerlo en el colegio, con tenacidad invencible. Era un hombre alto, vestido con traje de mestizo. Usaba corbata y polainas, visitaba a su hijo todos los meses. Se quedaba con él en la sala de recibo y le oíamos vociferar encolerizado. Hablaba en castellano, pero cuando se irritaba, perdía la serenidad e insultaba en quechua a su hijo. Palacito se quejaba imploraba a su padre que lo sacara del internado. Llévame al centro fiscal, papacito, le pedían quechua. No, en colegio, insistía energéticamente el cholo. Y luego se iba, dejaba valiosos obsequios para el director y para los otros frailes. Traía 4 o 5 carneros degollados y varias cargas de maíz y de papas. El director llamaba a Palacitos luego de cada visita del padre. Tras una larga plática, Palacito salía aún más lloroso que del encuentro con su padre, más humilde y más acobardado, buscando un sitio tranquilo donde llorar. A veces la cocinera podía hacerlo entrar en su habitación, cuidando de que los padres no lo vieran. Nosotros le disculpábamos ante el profesor y Palacitos pasaba en la tarde hasta la hora de la comida en un extremo de la cocina, cubierto con algunas frazadas sucias.
Solo entonces se calmaba mucho y salía de la cocina con los ojos un poco echados, pero con la mirada despejada y casi brillante. Conversaba algo con nosotros y jugaba. La demente lo miraba con cierta familiaridad cuando pasaba por la puerta del comedor. Yeras y Añuco se cansaron de molestar a Palacitos. No era rebelde, no podía interesarles. Al cabo de un tiempo el Añuco le dio un puntapié y no volvió a fijarse en él. Pero una noche la demente fue al patio de recreo en forma inusitada. Debió de caminar con un gran sigilo porque nadie la descubrió. De pronto oímos la voz de Palacitos que se quejaba. No, no puedo, no puedo, hermanito. Yeras había desnudado a la demente levantándole el traje hasta el cuello y exigía que el humilde Palacitos se echara sobre ella. La demente quería y mugía, llamando con ambas manos al muchacho. Se formó un tropel. Corrimos todos, la oscuridad no era tan grande. Era una noche sin nubes y muy estrellada. Vimos a Palacio cerca de la puerta. Dentro de la pared de madera, en el suelo se veía también el cuerpo de la demente. Yeras estaba frente a la puerta. ¿Qué quieren, perros? Habló a gritos. Fuera, fuera, aquí está el doctor Palacios. Iba a reírse, pero saltamos sobre él. Entonces llamó con voz desesperada. Auxilio, padres, auxilio. La demente pudo escapar, no se dirigió al callejón. Astutamente corrió hacia el otro extremo del campo. Dos padres vinieron al patio. Me han querido guayiquear. Padre, se quejó Yeras. Los demás no pudimos decir nada. No pudieron decir nada. ¿Por qué? Preguntó uno de los padres. Ustedes saben, padre, que es un matón, un abusivo, contestó Romero, el mayor de todos. ¿Qué he hecho? Digan qué he hecho, preguntó cínicamente Lleras. Ha querido abusar de Palecitos como un demonio, suciamente. ¿Suciamente? ¿Qué es esto? Preguntó uno de los padres con aparente ira. Pretextos, padrecito, contestó el añuco. Le tienen envidia por sus campeonatos. Estupideces de malcriados, a dormir, largo de aquí todos, ordenó el padre. Lleras corrió primero, todos fuimos tras él. Ya en el dormitorio, Romero desafió a Lleras. Mañana en la noche, dijo Lleras. Ahora mismo, pidió Romero, ahora mismo clamamos todos. Pero el director empezó a caminar frente al dormitorio. Palacios no se atrevía a mirar a nadie. Se acostó vestido y se cubrió la cabeza con las mantas. El añuco miró a Romero antes de entrar a su cama y le dijo, pobrecito, pobrecito. Romero estaba decidido y no contestó al añuco, no se volvió ni siquiera hacia él. Luego el padre director apagó las luces y nadie más volvió a hablar. A pesar de nuestra gran ansiedad, el desafío no pudo realizarse. El director prohibió que durante la semana fuéramos al patio interior. Yeras y su amigo fumaban en los sitios ocultos del corredor, o se pasaban abrazados. Nadie se acercaba a ellos, el añuco corría a la fuente cuando oía croar a los sapos, y lanzaba pequeñas piedras al depósito de agua o daba golpes en los bordes del estanque con un palo largo de leña. Malditos, malditos, exclamaba y golpeaba ferozmente. Va uno, Yeras, le rompí el cuerpo, decía jubilosamente, y venía al pie del foco para ver si el palo tenía sangre. Pasaron los días y Romero perdió su coraje. Dejó de hablar sobre sus planes para derrotar a Yeras, del método que iba a emplear para fundirlo y humillarlo. Llegó por fin la hora, nos habían prometido, le romperé la nariz, han de ver chorreando la sangre a ese maldito, y podía haberlo conseguido. Romero era delgado pero ágil y fuerte. Sus piernas tenían una musculatura poderosa, jugaba de centro half en el equipo del colegio. Chocaba con adversarios más altos y grosos y los derribaba, o saltaba como un mono, esquivando diestramente a grupos de jugadores. Teníamos una gran fe en él, sin embargo fue callando día a día, y nadie quiso obligarlo. Yeras era mañoso, experimentado y feroz. Si se ve perdido, puede clavarle un cuchillo a Romero, dijo uno de los internos. Pero Yeras tampoco recordó el compromiso. El domingo siguiente salieron primero él y su amigo, y no lo vimos en el pueblo ni en el campo de fútbol. No vinieron a almorzar al colegio. Dijeron después de que se había ido a escalar montes y que consiguieron llegar hasta las primeras nieves del Ampay. Palacito subía de hieras y del añuco, se protegía caminando siempre con nosotros. Sentándose a nuestro lado, su terror hizo que confiara algo más en sus compañeros de clase. Si lo viera en mi pueblo, con mi padre lo haría matar, me dijo en aquellos días en que esperábamos la pelea. Temblaba un poco mientras hablaba y por primera vez vi que una gran resolución endureció su mirada y dio a su rostro
una expresión resplandeciente. Sus mejillas enrojecieron. Su padre vino a visitarlo cuando el desafío se había frustrado. Poco después de la visita me llamó a nuestro salón de clase. Junto a la mesa del profesor me habló en voz muy baja. Oye, hermanito, dale esto a Romero. Mi padre me lo ha regalado porque le he ofrecido pasar de año. Y puso en mis manos una libra de oro brillante, que parecía recién acuñada. Y si no quiere, ruégale, nadie sabrá si no quiere. Dile que me escaparé del colegio. Fui donde Romero, lo llevé al internado. Era cerca de las 6 de la tarde y todos los alumnos estaban en los patios. Le entregué la libra. Primero enrojeció como ante un gran insulto. Luego me dijo, no, yo no puedo aceptar, soy un perro. Tú ya has humillado al Lleras, le contesté en voz alta. ¿No lo ves? Hace muchos días que no impera como antes, que no abofetea a los chicos. Grita, resondra y amenaza, pero no tiene valor para tocarnos. Mejor que no peleaste. Le has puesto un bozal sin haberle derrotado. Y como siguió dudando, no levantaba los ojos. Yo continué hablándole. Me aturdí a verle con la mirada baja. Siempre tan mayor y llevándome tantos grados de estudios. ¿No ves cómo Palacitos ha cambiado? Le dije. Tú tendrías la culpa si huye del colegio. Recibió la moneda y se decidió a mirarme. Pero yo... Pero no lo voy a gastar, dijo. La guardaré para recuerdo. Luego pudo sonreír. Y Palacitos llegó a ser un buen amigo de Romero. No de pronto, sino lentamente. Este hecho por sí mismo se convirtió en una especie de advertencia a Lleras. Creo que desde entonces Lleras decidió fugar del colegio, aún teniendo en cuenta que deberían abandonar al Añuco, dejándolo tan inerme, tan bruscamente hundido. La demente no volvió al patio oscuro varias semanas. Muchos internos se impacientaron. Uno de ellos, que era muy cobarde a pesar de su corpulencia, llegó a maldecir. Le llamaban Peluca, porque su padre era barbero. Peluca se escondía en los excusados y aún bajo los catres. Cuando alguno de los padres llevaba el patio de juego los guantes de bots, tenía una constante expresión lacrimosa, semejante al de los niños que contienen el llanto. Peluca, no llores, no seas así, le decían sus compañeros de clase y los internos. Él enrojecía de ira, rompía sus cuadernos y sus libros, y cuando lo exasperaban, llamándole en coro, llegaba a derramar lágrimas. Peluquita, no seas triste. Peluquita, traeré a mi abuela para que te consuele. Agú, Peluquita, le decían. Debía tener 16, 19 o 20 años. Su cuello era ancho, su nuca fuerte como la de un toro. Sus manos eran grandes, tenía piernas musculosas. Durante las vacaciones trabajaba en el campo. Al principio creyeron que podría boxear. Contaban los alumnos que temblaba mientras le aseguraban los guantes, que su rival a pesar de todo lo miraba con desconfianza. Pero cuando recibió el primer golpe en la cara, Peluca se volvió de espaldas, se encogió y no quiso seguir luchando. Lo insultaron, los propios padres le exigieron y lo avergonzaron, y con las palabras más hirientes. Todo fue inútil, se negó a dar la cara a su contendor. El padre Carpena, que era aficionado al deporte, no pudo contenerse, le dio un puntapié y lo derribó de bruces. Sin embargo, en el patio interior, cuando veía llegar a la demente, el Peluca se transfiguraba, aprovechaba el desconcierto del primer instante para que no lo rezagaran. Decían que entonces se portaba con una astucia que enloquecía a los demás. Y luego huía al patio de honor, cerca de los padres, muchas veces ciegos de ira. Los otros internos pretendían separarlos de la demente, con terribles golpes, pero decían que la demente lo abrazaba con invencible fuerza, y Peluca salía de los excusados entre la lluvia de puntapiés. Muy raras veces lo dejaban atrás y en una de aquellas ocasiones rompió la pared de madera de un solo puñetazo. A la cuarta semana de espera, luego del incidente de Palacitos y la OPA, Peluca fue presa de gran impaciencia. No hablaba, caminaba agitadamente. Subía y bajaba las escaleras que conducían a los dormitorios. Profería obscenas maldiciones. No oía los insultos y las burlas con que acostumbraba a herirlo. Oye, Peluca, oye, bestia, le llamaban. Qué amorcito a la demente. Se muere por ellita. Miren cómo llora. Y se reñían todos. Pero a él no le importaba ya, estaba demasiado pendiente de su propia impaciencia. El aislamiento de sí mismo que el Peluca había logrado alcanzar
a causa de la devoradora espera, exasperó a los internos y lo atacaron una noche en el patio interior. Ya no nos oye el peluca, se quejaron varios. Hay que sacudirlo a fondo, recomendó otro. Entonces era noche de luna. La tierra casi blanca del patio interior y las paredes encaladas iluminaban el campo de juego. El peluca entró al campo solo. Los internos formaron una especie de cerco tras él y lo encerraron. El peluca no lo advirtió. Siguió caminando en el patio y cuando se volvió, porque había llegado junto a los estudiantes que estaban frente a él, vio que lo habían rodeado. Le empezaron a llamar entonces, muere peluca, por la inmunda chola, por la demente, asno como tú, tan doncella que es. La doncella, tráigale la doncellita al pobrecito, al peluquita. Quedó paralizado en el centro del corro. Los internos siguieron gritándole. Luego él se repuso y acercándose al sitio donde estaban los alumnos más grandes, lanzó un juramento con voz firme y ardiente. Silencio, Canras. Silencio. Se paró frente a Ismodes y le habló. Ismodes era cerdón y picado de viruela. Yo te he visto, carna. Él le dijo, yo te he visto aquí, en el suelo, junto a los cajones, refregándote solo, como un condenado, casi te saltaban los ojos, chancho. Y tú, anticristo, le dijo a Montesinos, tú también, en el mismo sitio, te restregabas contra la pared, perro. Y fue señalándolo a todos y acusándolos del mismo crimen. A Romero le habló en forma especial, tú, solo el Lleras y yo somos cristianos valientes. Te vas a condenar, Canra, Canra. Todos ustedes van a revolcarse en el infierno. Nadie lo detuvo. Se fue con la cabeza levantada, rompiendo el corro, orgulloso como ninguno podía mostrarse. Los internos se dispersaron, procurando no rozar mucho el suelo, no levantar ningún ruido, como si en el patio durmiera un gran enemigo, un nácac. Durante el rosario, después de la comida, lloraron algunos de los pequeños. El padre director se sorprendió mucho, pero se sintió muy satisfecho del sollozo intenso de los alumnos. Por única vez el rosario fue coreado con gran piedad y fervor. El patio oscuro fue desde entonces más temido e insondable para muchos de los internos menores. Desde el patio empedrado, donde cantábamos guainos jocosos y alegres, donde conversábamos plácidamente, oyendo y contando interminables historias de osos, ratones y pumas cóndores, desde el pequeño río de Abancay, el mariño cristalino, al tiempo que construíamos estanques cerrando la corriente. No podíamos salvarnos del súbito asalto del temor a ese patio. Las palabras del peluca definieron un antiguo presentimiento. Yo sabía que en los rincones de ese patio, el ruido del agua que caía al canal de cemento, las hierbas que crecían escondidas detrás de los cajones, el húmedo piso en que se recostaba la demente y donde algunos internos se revolvían. Luego que ella se iba o al día siguiente o cualquier tarde sabía que todo ese espacio oculto por los tabiques de madera era un espacio endemoniado. Su fetidez nos oprimía, se filtraba en nuestro sueño y nosotros los pequeños luchábamos con ese pesado mal. Temblábamos ante él, pretendíamos salvarnos inútilmente como los peces en el río, cuando caen en el agua turbia de los aluviones. La mañana nos iluminaba, nos liberaba, el gran sol alumbraba esplendorosamente, aún sobre las amarillas hierbas que crecían bajo el denso aire de los excusados. Pero al anochecer con el viento despertaba con esa ave atroz que agitaba su ala en el patio interior. No entrábamos solos ahí, a pesar de que una ansia oscura por irnos sacudía. Algunos, u- unos pocos de nosotros, iban siguiendo a los más grandes y volvían avergonzados como bañados en agua contaminada. Nos miraban con temor, un arrepentimiento incontenible les agobiaba, y rezaban casi en voz alta en sus camas. Cuando creían que todos dormíamos, una noche vi levantarse a Chauca. Descalzo y medio desnudo salió al corredor. Un foco rojo opaco alumbraba brumosamente el dormitorio. Chauca era rubio y delgado. Abrió con gran cuidado la puerta y se fue. Llevaba una correa de caucho en la mano. A poco rato volvió. Tenía los ojos llenos de lágrimas y temblaban sus manos. Besó la correa de caucho y se acostó muy despacio. Su cama estaba frente a la mía, en un extremo del dormitorio. Permaneció unos instantes recostado sobre los fierros del catre. Siguió llorando hasta que se cubrió con las frazadas. A la mañana siguiente despertó muy alegre, cantando un hermoso carnaval de su pueblo. Fue a lavarse a la pila del patio. Bajo las escaleras corriendo pasó
El patio a saltos y rodeó el estanque bailando, gritó burlonamente a los pequeños sapos, salpicándoles chorros de agua. Su alegría, la limpidez de sus ojos contagiaba, ni una sombra había en su alma. Estaba jubiloso, brillaba la luz de sus pupilas. Supe después que en la noche se había flagelado frente a la puerta de la capilla. Yo esperaba los domingos para lanzarme a caminar en el campo. Durante los otros días refrenaba el mal recordando a mi padre, concibiendo grandes hazañas que intentaría realizar cuando fuera hombre, dedicando mi pensamiento a ese joven alta de rostro hermoso que vivía en aquel pueblo salvaje de las huertas de Capulí, y con ella, recordando su imagen, me figuraba otras niñas más jóvenes, alguna que acaso pudiera mirarme con más atención y pudiera adivinar y tomar para sí mis sueños. La memoria de atención que pudiera, la memoria de mis viajes, de los ríos y montañas que había visto, de los precipicios y grandes llanuras y poblados, de lagos que había cruzado. Debía ser delgada, pequeña, de ojos azules y de trenzas. Pero yo también, muchas tardes fui al patio interior tras los grandes y me contaminé mirándolos. Eran como los duendes, semejantes a los monstruos que parecen en las pesadillas, agitando sus brazos y sus patas velludas. Cuando volvía del patio oscuro me perseguía la expresión de algunos de ellos, la voz angustiosa, sofocada y candente con que se quejaban o aullaban triunfalmente. Había aún luz a esa hora, y el crepúsculo iluminaba los tejados. El cielo amarillo, meloso, parecía arder, y no temíamos a dónde ir. Las paredes, el suelo, las puertas, nuestros vestidos, el cielo de esa hora, tan raro sin profundidad, como un duro techo de luz dorada, todo parecía contaminado, perdido o iracundo. Ningún pensamiento, ningún recuerdo podía llegar hasta el aislamiento mortal en que durante ese tiempo me separaba del mundo. Yo que sentía tan mío aún lo ajeno. Yo no podía pensar cuando veía por primera vez una hilera de sauces hermosos, vibrando a la orilla de una acequia que esos árboles eran ajenos. Los ríos fueron siempre míos, los arbustos que crecen en las faldas de las montañas, aún las casas de los pequeños pueblos, con sus tejados rojos cruzados de rayas de cal. Los campos azules de alfalfa, las adoradas pampas de maíz, pero a la hora en que volvía de aquel patio, al anochecer, se desprendía de mis ojos la maternal imagen del mundo, y llegada la noche, la soledad, mi aislamiento seguían creciendo. Estaba rodeado de niños de mi edad y de la otra gente, pero el gran dormitorio era más temible y desolado que el valle profundo de los molinos, donde una vez quedé abandonado cuando perseguían a mi padre. El Valle de los Molinos era una especie de precipicio en cuyo fondo corría un pequeño río, entre inmensas piedras erizadas de arbustos. El agua bullía bajo las piedras, en los remansos casi ocultos, bajo la sombra de las rocas nadaban como agujas unos peces plateados y veloces. 5 molinos de piedra, escalonados en la parte menos abrupta de la quebrada, eran movidos por la misma agua. El agua venía por un acueducto angosto, abierto por los españoles, hecho de cal y canto con largos socavones horados en la roca. El camino que comunicaba ese valle y los pueblos próximos era casi tan angosto como el acueducto, y así como él colgado en los precipicios con largos pasos bajo techo de rocas. Los jinetes debían agacharse allí, mirando el río que hervía en el fondo del barranco. La tierra era amarilla y ligosa. En los meses de lluvia el camino quedaba cerrado en el barro amarillo, resbalaban hasta las cabras cerriles. El sol llegaba tarde y desaparecía poco después del mediodía. Iba subiendo por las faldas rocosas del valle, elevándose lentamente como un líquido tibio. Así, mientras las cumbres permanecían iluminadas, el valle de los molinos quedaba en la sombra. En esa quebrada vivía abandonado durante varios meses. Lloraba a gritos en las noches. Deseaba irme, pero temía el camino, a la sombra de los trechos horadados en la roca, y a esa angosta senda. Apenas dibujaba en la tierra a María que en la oscuridad nocturna parecía guardar una luz opaca, blanda y cegadora.
Cuando salía la luna me levantaba la taravilla de los molinos tronaba. Las inmensas piedras del río, coronadas de arbustos secos, me esperaban y yo no podía ir contra ellas. El pequeño puente de eucalipto, también cubierto de tierras amarillas, se movía con los primeros pasos de los transeúntes. Pero aún allí, en aquel valle frío que sepultaba a sus habitantes, solo bajo el cuidado de un indio viejo, cansado y casi ciego, no perdía la esperanza. Los peces de los remansos, el gran sol que cruzaba rápidamente el cielo, los jilgueros que rondaban los patios donde se tendía el trigo y y los molinos que empujaban lerdamente la ardina, el sudario cubierto de polvo de las cruces que clavan en las paredes de los molinos, el río aún así enmarañado y bárbaro. Y me dieron aliento. Viví temblando no tanto porque estaba abandonado, sino porque el valle era sombrío y yo había habitado hasta entonces en pampas de maizales maternales e iluminadas, y necesitaba compañía para dominarme y explorar tranquilo las rocas, los socavones y las grandes piedras erizadas de ese río hosco y despoblado. Lo recordaba y revivía en los instantes de gran soledad, pero lo que sentía durante aquellas noches del internado era espanto, no, no como si hubiera vuelto a caer en el valle triste y aislado de los molinos, sino en un abismo de hiel cada vez más hondo y extenso, donde no podía llegar ninguna voz, ningún aliento del rumoroso mundo. Por eso los días domingos salía precipitadamente al colegio, a recoger los campos, a aturdirme con el fuego del valle. Bajaba por el camino de los cañaverales, buscando el gran río. Cuanto más descendía, el camino era más polvoriento y ardoroso. Los pisonayes formaban casi bloques, los muelles se hacían altos y corpulentos. El muelle, que en las montañas tibias es cristalino, de rojas uvas, musicales que cantaban como sonajas, cuando soplaba el viento aquí en el fondo del valle ardiente se convertía en en un árbol coposo alto, cubierto de tierra como abrumado por el sueño, sus frutos borrados por el polvo, sumergidos como yo bajo el aire denso y calcinado. A veces podía llegar al río tras varias horas de andar. Llegaba a él cuando más abrumado y doliente me sentía. Lo contemplaba de pie sobre el releje del gran puente, apoyándome en una de las cruces de piedra que hay clavadas en lo alto de la columna central. El río, el Pachachaca, temido, aparece en un recodo liso por la base de un precipicio donde no crecen sino enredaderas de flor azul. En ese precipicio suelen descansar los grandes loros viajeros. Se prenden de las enredaderas y llaman a gritos desde la altura. Hacia el este el río baja en corriente tranquila, lenta y temblorosa. Las grandes ramas de chacha, como que rozan la superficie de sus aguas, se arrastran y vuelven violentamente. Al desprenderse de la corriente, parece un río de acero líquido y azul, y sonriente, a pesar de su solemnidad y de su hondura. Un viento casi frío cubre la cima del puente. El puente del Pachachaca fue construido por los españoles. Tiene dos ojos altos sostenidos por bases de cal y canto, tan poderosos como el río. Los contrafuertes que canalizan las aguas están prendidos en las rocas y obligan al río a marchar huyendo, doblándose en corrientes forzadas. Sobre las columnas de los arcos el río choca y se parte. Se eleva el agua lamiendo el muro pretendiendo escalarlo y se lanza luego en los ojos del puente. Al atardecer el agua que salta de las columnas forma arcoíris fugaces que giran con el viento. Yo no sabía si amaba más el puente o al río, pero ambos despejaban mi alma, la inundaban de fortalezas y de heroicos sueños. Se borraban de mi mente todas las imágenes plañideras, las dudas y los malos recuerdos. Y así renovado vuelvo a mi ser. Regresaba al pueblo, subía la temible cuesta con pasos firmes. Iba conversando mentalmente con mis viejos amigos lejanos, Don Mayua,
don Demetrio Pumailli, don Pedro Cocchi, que me criaron, me hicieron mi corazón semejante al suyo. Durante muchos días después me sentía solo, firmemente aislado. Debía ser como el gran río, cruzar la tierra, cortar las rocas, pasar indetenible y tranquilo entre los bosques y montañas, y entrar al mar acompañado por un gran pueblo de aves que cantarían desde las alturas. Durante esos días los amigos pequeños no me eran necesarios. La decisión de marchar invenciblemente me exaltaba. Como tú, río Pachachaca, decía a solas, y podía ir al patio oscuro, dar vueltas en su suelo polvoriento, aproximarme a los tabiques de madera y volver más altivo y sereno a la luz del patio principal. La propia demente me causaba una gran lástima. Me apenaba recordarla sacudida, disputada con implacable brutalidad, su cabeza golpeada contra las divisiones de madera, contra la base de los excusados, y su huida por el callejón, en que corría como un oso perseguido, y los pobres jóvenes que la acosaban, y que después se profanaban, hasta sentir el ansia de flagelarse, y llorar bajo el peso del arrepentimiento. Sí, había que ser como ese río imperturbable y cristalino, como sus aguas vencedoras, como tú, río Pachachaca, hermoso caballo de crin brillante, indetenible y permanente, que marcha por el más profundo camino terrestre.